Lo primero que quisiéramos expresar desde la Red Provida Latam frente a la instauración de esta mesa distrital para garantizar el derecho al aborto en Medellín mm, es, son 4 puntos. Primero, en Colombia no existe el derecho a matar, existe el derecho a vivir. Y gústele a quien guste, el aborto o la interrupción o la mal llamada interrupción voluntaria del embarazo es acabar con la vida de un ser humano en el vientre de su madre y un ser humano totalmente indefenso. Así le quieran llamar a eso derecho. No existe en Colombia el derecho ni la pena de muerte ni el derecho a matar. Existe el derecho a vivir, eso tiene que ser algo muy claro, lo cual se pone como a contraposición de tantos emblemas que la actual alcaldía de Medellín dice que es una alcaldía de vida, como una alcaldía de vida que promueve la vida, decide instaurar y disponer recursos públicos para que justamente, entre comillas, se empiece a hacer todo un protocolo y un procedimiento para garantizar el derecho a la muerte del hijo de su propia madre que lleva en el vientre. Segundo punto, que se le llame barrera al aborto el enviar a una mujer con embarazos en crisis al psicólogo, solo es muestra de que el aborto cada vez más es un negocio y que poco a poco van corriendo las barreras para que el aborto sea totalmente permitido y la mujer no reciba una verdadera orientación frente a esta decisión tan trascendental. Debemos recordar que la mujer debe estar plenamente informada, consciente y libre para acceder al aborto, y negarle la posibilidad de escuchar otras opciones frente a su embarazo en crisis es negarle la posibilidad de tomar una verdadera decisión. Otro punto es por qué la alcaldía de Medellín, en vez de usar los impuestos de los ciudadanos para garantizar tan abiertamente el derecho a la muerte de los bebés en el vientre de sus madres, no invierte en más recursos en realizar prevención del embarazo en crisis o apoyar integralmente a esas mujeres que son madres y que pasan por embarazos en crisis y que el aborto no necesariamente es la única opción, pero que ellas, al ver que no tienen más oportunidades y que no tienen apoyo de las entidades públicas, deciden irse por el aborto? ¿Por qué no mejor invertir esos impuestos en una ayuda verdadera a esas mujeres que de verdad necesitan salir de esa condición de embarazo en crisis? Bueno, frente a las escalofriantes cifras que publica la Secretaría de Salud de Medellín y que dice que desde el 2021 y hasta la fecha, hasta febrero del 2023, en Medellín se han realizado más de 8.000 abortos, y lo hacen de una manera como si se sintieran orgullosos de poder decir que han asesinado más de 8.000 bebés en el vientre de sus madres. Quiero traducirlo un poco. Y ellos dicen que cerca de 3.300 mujeres accedieron al servicio, y mucho ojo acá de los términos, de evacuación uterina para la terminación del embarazo por aspiración al vacío. La aspiración al vacío se hace entre el primer y segundo trimestre. Esto es muy importante que lo sepan, es decir, bebés entre una y más o menos 24 semanas de gestación, primer y segundo trimestre de gestación, es decir, 1 mes y 5 meses o 6 meses de embarazo. Adicionalmente, ellos también dicen que otras 2.924 mujeres accedieron al legrado uterino obstétrico, posparto o posaborto por dilatación y curetaje. Aquí se refieren a mujeres que abortaron entre el primer trimestre de gestación, es decir, el primer mes de gestación y los 3 o 12 semanas de gestación. Es decir, que estamos hablando de un aborto químico, aborto con pastillas, llámese misoprostol vaginal y misoprostol tomado. Y dice que otras 1.942 hicieron una evacuación uterina por terminación del embarazo por otros métodos, es decir, 1.942 mujeres accedieron a un aborto tardío, es decir, estamos hablando del tercer trimestre de gestación, mujeres embarazadas de 24 a 40 semanas de gestación. Y el tipo de aborto que aquí se practica es un aborto por nacimiento parcial, un aborto por inyección letal, es decir, estamos asesinando bebés que ya pueden nacer por fuera del vientre de sus madres, bebés de 6 meses, de 24 semanas de gestación hasta las 40 semanas de gestación. Y la alcaldía de Medellín se siente supremamente orgullosa al decir que han asesinado más de 8.000 bebés en el vientre de sus madres, incluso diciendo que más de 1.900 que eran viables para vivir fuera del vientre de sus madres han sido asesinados. Y estas cifras las podríamos comparar perfectamente con cifras de homicidios en la ciudad de Medellín, con cifras de muertes violentas, con cifras, por ejemplo, de accidentes en la vía, con suicidio mismo en la ciudad de Medellín, que tanto es un escándalo para la sociedad hoy, que dicen, Dios mío, la afectación mental de las personas está muy, muy degradada.
pues entonces, ¿qué estamos haciendo para mejorar realmente la afectación mental? ¿Por qué no nos preguntamos estos 8.000 abortos que se han hecho desde el 2021, cómo han afectado mentalmente a todas esas mujeres? ¿Cómo las han dejado? ¿Por qué no reconocen las secuelas del aborto en todos estos procedimientos que se han hecho? Es demasiado impresionante lo que están haciendo y la manipulación del lenguaje para que suene bonito, decir las diferentes maneras como se asesina a un ser humano en el vientre de sus madres. Es más, los invito a que busquen en internet, en YouTube, métodos de aborto. ¿Cuál es el famoso método por aspiración al vacío? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se realiza? ¿Cuál es el método por evacuación uterina, que es el método de las pastillas, el método del aborto químico? Busquen cada uno de los métodos de aborto en cada uno de los trimestres de gestación y se darán cuenta los diferentes métodos letales para matar a estos bebés en el vientre de sus madres, lo cual es totalmente inaceptable. Bueno, y finalmente, como directora de la Red Provida Latam, quisiera hacer un llamado a la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín. Y es por qué no le permiten a las mujeres de nuestra ciudad que están pasando por un embarazo en crisis que tengan diferentes opciones frente a esos embarazos en crisis y que no solo promocionen e inyecten capital al tema del aborto. ¿Por qué no les permiten a las mujeres conocer que hay otras opciones que ellas pueden tomar frente a esos embarazos en crisis, como la adopción, como tener el bebé y recibir una ayuda integral e idónea por instituciones que les apoyan hasta 2 años para que ellas salgan adelante, se empoderen de esa maternidad, tengan apoyos económicos, médicos, psicológicos y que puedan apropiarse y maternar con amor esos bebés que en un principio no fueron planeados ni deseados? ¿Y por qué no les permiten a estas mujeres conocer que hay otra oferta de ciudad, otra oferta institucional que las apoyan a ellas integralmente? Porque me parece que es sesgado lo que están haciendo al invertir tantos recursos en solo promocionar una opción que es el aborto. Las mujeres de la ciudad de Medellín merecemos que estemos bien informadas y que tengamos todo el panorama para poder tomar una decisión idónea y adecuada frente a un embarazo en crisis y no simplemente que nos promocionen por todos lados y nos den la única opción del aborto frente a esos embarazos, porque hay muchas mujeres que no están totalmente decididas a abortar, hay muchas mujeres que cursan por embarazos en crisis y que están confundidas, que no saben qué hacer, que necesitan apoyo, que necesitan escuchar un no estás sola, estamos contigo, te vamos a acompañar y que no necesariamente el aborto es la opción que ellas están buscando. Señor alcalde de Medellín, usted que promocionó tanto una ciudad de vida, le pido que mire lo que están haciendo desde la Secretaría de la Mujer y que se dé cuenta que lo que usted está haciendo es manipular los impuestos de las personas que vivimos en la ciudad de Medellín para llevarnos a la construcción y promoción de una cultura de la muerte. Hoy necesitamos que las mujeres de Medellín tengan una información integral y adecuada para poder enfrentarse a esa decisión tan trascendental de si tener un hijo o no, y que sepan qué consecuencias realmente tiene tener un hijo o no tenerlo, abortarlo o tenerlo o darlo en adopción. Pero es injusto que simplemente se promocione una cara de la moneda cuando hay muchísimas instituciones que trabajamos con nuestros recursos, trabajamos con recursos limitados para poder darle opciones a esas mujeres. Por ejemplo, desde la Red Provida Latam hemos salvado más de 700 bebés del aborto en 6 años y esta sí es una cifra que nos enorgullece decir que la hemos logrado a pulso, a mano, con las personas que día a día creen en que las mujeres somos capaces de poder enfrentar esos embarazos en crisis. Así que le pido que nos siga construyendo una cultura de la muerte en una ciudad que ha sido emblemática en la innovación y en promocionar una cultura de la vida.